Para empezar la clase de hoy, quiero que me acompañen en oración. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque nos permites, por este medio imperfecto, rendirle culto a tu nombre, rendirle adoración a tu nombre, a través de la oración, a través de la predicación de tu palabra, Señor, a través del estudio y la lectura de tu palabra. Te rogamos que a todos los que estamos dispuestos en este momento a estudiar tu palabra nos des un entendimiento claro, una razón fresca y comprometida con el estudio serio de tu palabra, para poder, Señor, rendir un culto racional a tu nombre y alejarnos del error, Señor. Te rogamos también que en nuestro estudio seas tú siendo glorificado, Señor, y que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. En el sentido de los diferentes estudios que hemos tenido estos últimos tiempos acerca de la confesión, la confesionalidad, la historia de los credos y confesiones, hoy toca un tema bastante importante al respecto, el tema de la suscripción a estos documentos. Los credos y confesiones han sido herramientas útiles en la historia para la defensa de la verdad y se ha tratado de separar la verdad del error, de delinear claramente lo que se cree y de fomentar la unidad en los que son de un mismo sentir. Claramente, los credos y confesiones importantes, los ecuménicos desde los primeros siglos y los protestantes de los siglos XVI y XVII, reconocen a Dios como Señor. También proclaman la sumisión que los creyentes deben tener a Dios, es decir, la soberanía y el señorío de Dios, de Cristo. Proclaman que Él es creador de todo, entienden que solo de Dios mana toda autoridad, y los hombres que estuvieron involucrados en el desarrollo de estos documentos tenían como fuente primaria de conocimiento teológico las Escrituras. Y entendían que el único medio por el que puede obtenerse información acerca de la redención del hombre y la relación de Dios con el hombre a través de la Biblia es en las Escrituras. Solo las Escrituras, entendían ellos, así como entendemos nosotros, son una fuente confiable para entender la relación que Dios tiene con el hombre. Aún así, aunque tenían como una misma fuente la autoridad de las Escrituras, ellos tenían diferencias entre sí, estos varones que en aquellas épocas escribieron, redactaron estos documentos, y es importante reflexionar al respecto. Detrás de la grata variedad de confesiones hay algunos inconvenientes subyacentes que se nota cuando nos acercamos a ellas y vemos que hay diferencias. Es útil preguntarse, por ejemplo, en nuestro contexto de bautistas, ¿por qué los bautistas de antaño no se conformaron con Westminster o con Savoy? ¿Qué motivó a aquellos hombres a revisar tales documentos y a presentar una propuesta diferente? Tales son preguntas válidas y, aunque no son el centro de este estudio, están relacionadas con él. Debe quedar claro, en primer lugar, que el conocimiento minucioso de la historia, de la confesionalidad y de las confesiones no es lo más importante cuando se trata de escoger una confesión para adoptarla como propia. Aunque cuando afirmo esto, de que el conocimiento de la historia de las confesiones y de la confesionalidad no es lo más importante para adoptar una confesión, probablemente muchas personas se escandalicen al escuchar tal afirmación. Pero no hay que temer a hacerla, puesto que la prueba que debe pasar una confesión es principalmente, por supuesto, hay otras consideraciones que se pueden tomar en cuenta, pero principalmente la prueba bíblica. ¿Por qué esto es así? Porque la historia, si bien juega un papel fundamental para entender las motivaciones de tales documentos, que en tanto documentos escritos son productos de la mente humana, tuvieron una motivación, y en comprender esa motivación es importante comprender la historia. De todas formas, tales documentos, en general, Westminster, Savoy, Londres, cual sea que se tome ejemplo, hacen un reclamo conjunto. Soy bíblico. Todos estos documentos reclaman la escrituralidad de su contenido, es decir, que su contenido es correspondiente a la Biblia. Ante este reclamo existe una tensión, la tensión de ver variedad ante documentos que reclaman ser la verdad. Esta tensión, que es subyacente, viene con la confesionalidad y los documentos confesionales, llamémosle el problema de la legitimación. Cuando varios documentos hacen afirmaciones mutuamente excluyentes, basándose en el mismo fundamento epistemológico, es decir, las Escrituras, la discusión no reza sobre la historicidad del documento, no reza sobre la calidad académica, no reza sobre la extensión de su uso, sino que la discusión va sobre la
escrituralidad de su contenido. Es decir, ver si las afirmaciones que hacen estos documentos se corresponden al fundamento que reclaman suyo, a la Biblia. Siendo esto así, el llamado problema de legitimación pasa por enfrentar los documentos entre sí. Tomo ambos documentos que estoy estudiando, los comparo entre sí para ver las diferencias y luego lo comparo con la Biblia, que es la fuente que reclaman tener. Todo esto, el asunto del problema de la legitimación y todo esto, es solo el inicio. Cuando se resuelve el problema de la legitimación, existe otro problema que se presenta al acercarnos a una confesión y querer adoptarla como nuestra. Tampoco es para alarmarse, porque ya que se ha dado la legitimidad del documento, en términos generales, podríamos decir que cualquiera que sea el documento es un texto ortodoxo, aunque no es infalible, no es perfecto, pero es ortodoxo, está dentro de los límites de lo que se considera la fe cristiana. Para el propósito de este estudio, no nos da tiempo de validar, de hacer este proceso de legitimación con la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, pero damos por sentado que es legítima, damos por sentado que pasa este proceso de legitimación. Entonces se parte de esta premisa, que la Confesión Bautista de Londres y las confesiones de aquellas épocas, las confesiones ortodoxas, son dentro del marco de lo que se considera confesiones ortodoxas cristianas. Una vez superado el problema de la legitimidad de un documento cualquiera, se presenta el problema de la autoridad. Esto es otro problema. El problema de la autoridad lo que trata de significar en este estudio es hasta qué punto el documento es autoritativo para que la ortodoxia y pertenencia a la fe dependa de afirmarlo. Es decir, hasta qué punto el contenido de un documento dado reclama que yo lo confiese para poder considerarme cristiano. Por ejemplo, yo debo afirmar, asentir que el único camino a la salvación es Cristo Jesús. Eso es fundamental a la fe cristiana. Y eso ciertamente lo encontraremos en documentos confesionales. Entonces, tendríamos que decir que en cierto sentido, en todos estos documentos confesionales hay elementos autoritativos que comprometen la fe. En estos documentos está contenida, por ejemplo, la doctrina de la salvación a través de la fe en Cristo Jesús, que es por gracia. Entonces yo tengo que creer en esa para ser llamado cristiano, tengo que creer en esa doctrina. Hay cierta autoridad, si observamos con cuidado esta autoridad vinculante del documento y la doctrina que expresa con el individuo que lo lee, es devenida de las Escrituras. Es una autoridad no merecida por quienes la escribieron, sino merecida por el contenido que repiten, que es el contenido de las Escrituras. Esta es una tarea menos compleja cuando vemos los primeros credos, pero es mucho más compleja cuando nos trasladamos a hacerla en las confesiones más modernas, porque, por ejemplo, no parece difícil decir que el que niega la pasión, la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús está fuera de la fe. Es completamente fácil darse cuenta que cualquiera que niega estas cosas no es cristiano. Y eso básicamente, si nosotros nos damos cuenta de eso y leemos el credo apostólico, nos estamos dando cuenta que el credo apostólico cumple con este criterio de autoridad. Es autoritativo en ese sentido, porque el credo apostólico me da estas nociones de la pasión, de la crucifixión y todo esto. Es fácil, el credo apostólico es un documento muy corto, es un símbolo, como le llaman, muy corto, fácil de indagar para asumir qué tanto nivel de autoridad tiene. Pero cuando nos enfrentamos a las confesiones del siglo XVII, la tarea resulta muchísimo más ardua, porque tratan una cantidad más variada de doctrinas, con una profundidad más variada, que podría suscitar diferentes discusiones al respecto. Pero bueno, luego de que se resuelve este problema de la autoridad, es decir, tomamos el documento confesional, decimos estos postulados son esenciales a la fe cristiana, tenemos que cavar un poco más el agujero de la planta de este estudio, que se resume en el último problema, el problema de la identidad. Hemos planteado el problema de la legitimidad, el problema de la autoridad, pero esto nos lleva al problema de la identidad, que trata de ilustrar simplemente hasta qué punto se puede disentir, se puede tener diferencias con el documento confesional sin quedar excluido
de la identidad que supone tal documento. En este último problema germina la planta del estudio presente, a saber, la suscripción a las confesiones de fe y la identidad denominacional que esto representa. Y aquí nos adentramos al asunto de la suscripción. El término suscripción es una palabra rara para significar qué tan comprometido se está con el documento confesional. Y este asunto no es poca cosa porque según el tipo de suscripción que se tenga a un documento confesional particular, se determina el asunto de la identidad con la que se corresponde el documento. En el caso de la Confesión de Fe Bautista de Londres, la identidad que está en la mesa es la identidad de bautista particular y reformado. Es decir, el tipo de suscripción que un individuo tenga con esta confesión le va a merecer o desmerecer el título de bautista particular y reformado. Seguro muchos abrirán grandes los ojos cuando utilizo un término tan largo y rebuscado, bautista particular y reformado. Pero la intención de usar tales palabras es la identificación con unos elementos claros y distintos de la teología que encierra cada una de estas palabras, que más adelante veremos. Visto esto del asunto de la suscripción, nos introducimos a otro tema, los tipos de suscripción, porque al introducirse en la tarea de indagar el nivel de compromiso de un individuo con lo que afirma un texto confesional, se presupone que si estamos viendo los niveles de compromiso, hay varios tipos válidos de suscripción a un texto confesional. Según sea la manera en que una persona se suscriba, es decir, acepte, asienta un documento confesional, determinará el asunto de la identidad. La identidad que tiene con este documento confesional y lo que significa. Este asunto de la identidad lo trataremos más adelante, pero que quede en mente. Los tipos de suscripción que se describirán entonces son la suscripción absoluta, la estricta o completa y la parcial, suelta o flexible. Estas distinciones son útiles y por eso las utilizaremos en este estudio y son las que hace el Dr. James Renihan. Entonces, ¿qué significa la suscripción absoluta a una confesión de fe? Se entiende por una suscripción absoluta aquella que acepta plenamente el contenido de la confesión de estudio, incluso los términos escogidos por los autores para expresar las doctrinas en ella, es decir, acepta el que se suscribe absolutamente incluso las palabras. El que se suscribe de forma absoluta considera que incluso las frases que utiliza el documento para expresar ciertas doctrinas son importantes, deben ser preservadas, deben ser defendidas. Ahora, dicho así es fácil de entender. El que se suscribe absolutamente a una confesión acepta todas las doctrinas contenidas en ellas y acepta incluso las palabras como las que deben ir, las mejores para expresar lo que quieren expresar. Hay un peligro inadvertido que vale la pena destacar en este tipo de suscripción. Con respecto, este peligro tiene que ver con un historicismo excesivo cuando se analiza la posición de los hombres que suscribieron la Confesión Bautista, la de 1689. Porque es natural pensar que las personas que la redactaron, los que escribieron el contenido, obviamente parece natural que ellos tenían una suscripción absoluta, una suscripción de palabra a palabra incluso, porque si ellos la escribieron es porque tuvieron a bien utilizar las palabras que utilizaron. Partimos de la premisa de que dieron su mejor esfuerzo. Entonces, no estaría mal afirmar que estos hombres, los redactores, tuvieron una suscripción absoluta. Pero sería un historicismo extremo deducir por eso que todos los firmantes que no fueron redactores, es decir, todas las personas de esa época que no redactaron la confesión, pero la apoyaron, también tenían una suscripción absoluta. Eso no lo podemos saber, no tanto porque crea en particular que no era así, sino porque no me puedo inclinar hacia ningún lado, dado que excede los límites del estudiante. El estudiante no puede llegar a la mente de aquellos hombres que la apoyaron y decir seguramente ellos están comprometidos con esa fraseología. Cualquier persona que persista en eso, que insista en que eso seguramente era así, está excediendo los límites de la capacidad del intérprete. Es un abuso de la historia cuando se separa de la realidad subjetiva de la interpretación y puede ser realmente un peligro para la Iglesia comprometerse de esa forma con un documento que es, ante todo, aunque nos suscribimos a él, ya veremos
la forma en que lo hacemos en el transcurso de la clase, pero el documento es ante todo falible, es humano. Otro tipo de suscripción que hay que explicar de las que mencionamos es la parcial, suelta o flexible. Este tipo de suscripción corresponde a un asentimiento, a una aceptación parcial, como su nombre lo dice, de las doctrinas contenidas en un documento confesional dado. Por ejemplo, nosotros, los bautistas particulares, tenemos una suscripción parcial a la confesión de Westminster, la confesión presbiteriana, dado que apoyamos, aceptamos muchas de las doctrinas que están contenidas en esa confesión de Westminster. Sin embargo, hay todo un sistema detrás de esa confesión que no apoyamos desde la perspectiva teológica de los bautistas. Entonces, ese sistema hace que estar en disensión con él no seamos nosotros presbiterianos, no somos presbiterianos, somos bautistas. Tenemos una suscripción a la de Westminster parcial. Creemos que está dentro de la ortodoxia, creemos que tiene muchas cosas de realidad, pero también tenemos unas diferencias bastante marcadas y visibles que nos hacen tener una suscripción solamente en temas muy específicos. En este tipo de suscripción hay algo importante que aclarar. Si en la absoluta estaba el peligro de romper la unidad, aquí está la característica deseable de extender una actitud caritativa, una actitud de humildad frente a las otras congregaciones que piensan diferente. Al decir que yo acepto como dentro de la ortodoxia muchas de esas afirmaciones de Westminster, por ejemplo, y otras no las acepto, pero tampoco pienso que sean heréticas, sino que pienso que está dentro del sano ejercicio de la diversidad, entonces yo estoy fomentando la unidad por la cual en principio también fueron hechas las confesiones, porque reconozco que dentro de la fe cristiana hay posibilidad para la diferencia. Obviamente la diferencia dentro de los límites de la sana doctrina. Además de esto está el último tipo de suscripción al que nos podemos referir, la suscripción estricta o completa. De forma intencional se deja este tipo de suscripción para el final, por ser el más prudente para practicar una sana identificación confesional, sin ser, por un lado, en extremo blandos, laxos, al apegarnos a la confesión, pero tampoco ser intransigentes con respecto a todo el que piensa diferente. Entonces, por un lado, no es que decimos que alguien puede considerarse apegado a una confesión y no creer el 90% de lo que dice la confesión, pero tampoco decimos que una persona que no se apega al 100% de la confesión, luego entonces es un hereje o es un hombre no confesional. No. Mantenemos este límite que nos permite alejarnos del extremo blando y del extremo intransigente. La suscripción completa o estricta a la confesión indica un compromiso con el documento como un cuerpo doctrinal unificado, un compromiso con lo que en su totalidad dice el documento. El que se suscribe a una confesión de forma completa admite creer en las doctrinas en ella expresadas. Hay que tomar en cuenta lo que no significa la suscripción completa. En las palabras del Dr. Smith, citadas por el Dr. James Renningham, dice lo siguiente, abro comillas: nótense algunas cosas que la suscripción completa no significa. Primero, no insiste en que todas las doctrinas expresadas en la confesión tienen la misma importancia, así como no todas las enseñanzas en la Biblia tienen igual importancia. El suscriptor completo reconoce que algunas de las doctrinas son más fundamentales que otras, de acuerdo con el ejemplo bíblico, y también el suscriptor completo está convencido de que los que adoptamos una confesión, adoptamos cada doctrina de la confesión, en lo que ella en sí mismo significa. Esto es una traducción libre de una cita que hace James Renningham del Dr. Smith. Entonces, la suscripción completa no tiene un compromiso, como sí en el caso de la absoluta, con la fraseología, con las palabras específicas de la confesión, pero sí tiene un compromiso con la tesis central, la tesis general de la confesión, lo que da espacio a la interpretación y el diálogo. Son dos cosas muy importantes con el texto confesional.
El que se apega a la confesión se acerca y dialoga, trata de interpretar, trata de llegar al núcleo de lo que el texto confesional dice para tener una suscripción consciente y certera con ese documento, a ese documento. ¿Cuáles son las doctrinas con las que una persona puede discrepar sin incurrir en una suscripción muy laxa? No es tema de este estudio, pero se brindarán algunas herramientas útiles para poder discernir este asunto. Hay un principio, antes de pasar al siguiente punto, hay un principio importante en lo que se citó hace un momento del Dr. Smith acerca del compromiso de la suscripción completa. El principio es la precedencia, es decir, el orden de importancia en las doctrinas. El hecho de que hayan algunas doctrinas, en palabras del Dr. Smith, más fundamentales que otras. Porque en todo sistema de pensamiento, no solamente en el teológico, sino en todo sistema de pensamiento, hay precedencia. Este asunto corresponde a la hermenéutica, a la actitud de interpretar, que se tocará superficialmente para sentar las bases de una conclusión en todo este asunto de la suscripción, o los tipos de suscripciones. Pero hasta aquí tratamos de dejar claro que el tipo de suscripción con el que estamos comprometidos nosotros es el tipo de suscripción completa, que da un margen de interpretabilidad. Dicho esto, pasamos al punto que se titula Hermenéutica y suscripción. La hermenéutica es una disciplina que corresponde tanto a la filosofía como a la lingüística. Sin embargo, lo que se quiere observar en este momento, para este estudio en particular, es la hermenéutica como una metodología del conocimiento y la forma en que se relaciona con una suscripción particular o con la suscripción a un texto confesional. ¿Cómo así de hermenéutica como metodología del conocimiento? Bueno, estudiaremos o entenderemos que la hermenéutica es la herramienta que se utiliza para poder llegar a certezas, para poder llegar a la comprensión, a verdades. En este sentido, y en un sentido estricto, la hermenéutica es la disciplina de la interpretación. Y es la herramienta que todas las personas, sea consciente o inconscientemente, utilizan para conocer y aprender. Todo evento en la realidad es susceptible de ser interpretado. Todo conocimiento, en tanto la abstracción del objeto al que nos enfrentamos, que pasa a la intelección de nuestra mente, es una interpretación. Yo veo el objeto negro, redondo, blando, áspero, y estoy haciendo interpretaciones fenomenológicas de este objeto que, al analizarlo, deduzco que en cuanto a su figura tiene redondez, deduzco e interpreto que en cuanto a su color tiene negrura, que en cuanto a su textura tiene aspereza, que en cuanto a su consistencia tiene blandura. Entonces, todas estas cosas son interpretaciones de la realidad. En este punto, para ser más claros, para no causar confusión, tiene un buen lugar una ilustración. Hagamos la siguiente ilustración. Supóngase que un padre de familia llega a la casa después de un arduo día de trabajo. Este mismo hecho, la llegada de un padre de familia a su casa después de trabajar un día muy pesado, puede ser analizado, es decir, interpretado, de varias formas. Para el hombre que llega a la casa, para esta persona que está llegando del trabajo, su llegada significa la alegría de besar a su esposa y levantar a su pequeño hijo en brazos, porque en eso haya descanso. Para la mujer que ve llegar a su amado, la paz de que éste ha llegado sano y salvo, es lo que significa este momento. Y para el niño, la interpretación de este momento puede significar que ya podrá disfrutar del tiempo de juego que le prometió su padre al salir por la mañana a trabajar. Teniendo en mente esta sencilla ilustración, puede advertirse que la interpretabilidad de las cosas no se trata de relativismo, porque en el ejemplo todas estas interpretaciones son ciertas, todas estas interpretaciones tienen verdad. No es que la interpretación de alguno de los actores de la ilustración sea falsa o no se corresponda con la realidad. El niño ve a su padre llegar y para él es causa de emoción que podrá jugar, eso es una verdad objetiva que le da alegría al niño,
El padre llega a su casa y para él este momento tiene un peso grande porque descansará y disfrutará con su familia. La esposa siente un sentimiento reconfortante porque ya no tiene la incertidumbre de si llegará con bien o no su marido. En fin, todas estas cosas son verdaderas, son interpretaciones ciertas, pero son interpretaciones distintas del mismo hecho. Vemos que este hecho, tal como el objeto blando, redondo, negro y áspero, este hecho tiene diferentes formas de interpretarlo, no porque la realidad sea variable, no porque la realidad sea subjetiva, sino porque la realidad, a pesar de ser objetiva, se le presenta a un individuo, a un sujeto, que la interpreta según ciertas predisposiciones, no necesariamente interpretando una mentira, sino interpretando algún aspecto de ese objeto que se le ha puesto enfrente. La hermenéutica no es una doctrina que dice que nada es cierto y que todo depende del individualismo, ¿no? Que todo depende de la persona que lo ve. No es una doctrina relativista, no es una doctrina escéptica, sino que la hermenéutica, como metodología del conocimiento, del aprendizaje, dice que toda información es susceptible de ser interpretada. Y en tanto es interpretada, de comprenderse con mayor o menor precisión. Si nosotros establecemos una correspondencia entre la palabra ciencia y la palabra conocimiento como una proposición que se corresponde con la realidad, la ciencia y el conocimiento son proposiciones que se corresponden con la realidad, advertiremos que información no es lo mismo que conocimiento. Si yo camino y veo un árbol frente a mí, hay una información ante la cual yo estoy presente. Esa información, por ejemplo, traducida en imágenes, la imagen del árbol, no corresponde a un conocimiento para mí, sino que el conocimiento, que es más o menos como dijimos hace un momento, una proposición, surge de la interpretación que yo hago de esa información. Luego yo veo este árbol y sé que el árbol es alto, que el árbol es marrón, que el árbol es sólido, que el árbol es áspero. Ya yo voy obteniendo conocimiento a través de la información, utilizando la capacidad interpretativa de mi intelecto, del intelecto humano. Desde la hermenéutica, como una metodología para conocer las cosas, podemos mirar con mucha menor intransigencia, con menor rabia, con menor desaprobación, el asunto de las confesiones de fe. Pues es una característica de la hermenéutica reconocer que en toda información, y esto es también aplicable a la suscripción a las confesiones de fe, intervienen a grandes rasgos tres intenciones, intentio en latín: la intención del autor, la intención de la obra y la intención del lector. La intentio autoris, la intentio operis y la intentio lectoris. Esto es importante porque para entender una obra, para entender la intención de la obra, la intentio operis, en este caso la Confesión Bautista de Fe, es necesario comprender en cierta medida a sus autores, sus vidas, las luchas intelectuales que tuvieron con respecto a otras personas que pensaban diferente, pero también es importante entender la obra en sí. ¿Qué dice la obra? Y según lo que dice, ¿qué proposición se puede articular a través de las afirmaciones de esa obra? Es decir, ver la intención propiamente de la obra. Pero además hay que reconocer que dentro del lector, dentro de nosotros, hay unas predisposiciones que mencionábamos antes que nos inclinan no a interpretar falsamente, no he dicho eso, sino a interpretar exaltando más un punto que otro y haciendo unos énfasis mayores que otros. La interpretación de nosotros en tantos sujetos nos inclina, aunque la realidad sea objetiva, nosotros nos inclinamos por nuestro trasfondo de conocimiento y todo eso. En este sentido, un individuo puede tener una sana y sincera suscripción a una confesión de fe cualquiera, y aún así, si discrepa en algún punto con ella, siempre que tenga el compromiso de asentir, de estar de acuerdo con el núcleo de la confesión, se puede decir que se identifica con el grupo o con la identidad que tiene esa confesión consigo. Entonces,
¿Cómo puede ser que una persona esté verdaderamente comprometida y que se suscriba a una confesión y se identifique a ese grupo que identifica la confesión, pero al mismo tiempo disienta? Bueno, hay dos formas fundamentales de que esto suceda, de que haya una disensión, digamos, legítima. La primera vía puede ser la interpretación caritativa, llamémosle. Y la segunda vía puede ser la interpretación superior. Es decir, tomemos como primer ejemplo la pregunta 44 del Catecismo Ortodoxo Bautista. Dice lo siguiente con respecto al credo apostólico. ¿Por qué el credo agrega Él descendió al infierno? Y en su respuesta dice, para asegurarme en tiempos de crisis y tentaciones personales que Cristo mi Señor, sufriendo de angustia, dolor y terror inefable del alma, especialmente en la cruz, pero también antes, me ha librado de la angustia y el tormento del infierno. Entonces, cuando el credo apostólico afirma que Cristo descendió al infierno, lo que parece ser la interpretación inmediata es que viajó a un lugar donde yacen las almas de los muertos. Sin embargo, esto no es la interpretación que le da el catecismo. El catecismo le da una interpretación como que, bueno, el que descendió al infierno significa que sufrió el infierno por mí. Cuando el catecismo, o los autores del catecismo, porque el catecismo no se escribió ni se corrigió a sí mismo, hacen esta interpretación, están haciendo una interpretación caritativa por parte de estos autores, porque preservan la fraseología, la forma de expresarse del credo apostólico y reservan lo que es sustancial en esa afirmación de que descendió al infierno, pero de una forma que sea más acorde a la revelación bíblica y no a algo que no tiene mucho sustento escritural, como el asunto de que descendió a un lugar donde yacen las almas. Entonces esta interpretación es caritativa porque supone que el autor del credo, los autores o lo que haya motivado el credo, quiso decir algo diferente a lo que parece decir, y así se extiende el beneficio de la duda hacia el autor, en virtud de una interpretación más acertada sin cambiar la doctrina en sí misma. Segundo ejemplo, en una parte del capítulo 26.4 de la Confesión Bautista del 1689 dice: no puede el Papa de Roma ser cabeza de ella, de la Iglesia se refiere, en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se ensalza en la Iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Con respecto a esta frase, el doctor Samuel Waldron dice lo siguiente, cito, esta declaración no debería haberse hecho ni ser parte de nuestra confesión de hoy. Fin de la cita. En este caso, esta comprensión del autor es una interpretación superior que hace, en donde se determina que la declaración que hace la confesión, al ser puesta versus el texto bíblico, no pasa la prueba, sino que, dada una comprensión más acertada, se establece esta comprensión superior y se descarta esa proposición de la confesión. Vemos que hay una suscripción genuina y sincera con la confesión, pero con las limitantes de la Biblia. Hacer estos giros hermenéuticos, es decir, interpretativos, es posible precisamente por el principio que mencionamos hace un rato, el principio de la precedencia, que permite establecer una escala de importancia y temas centrales frente a temas accesorios, temas sustanciales frente a temas accidentales. Todo esto desemboca en el último punto, la cuestión de la identidad. Se ha planteado una realidad hermenéutica que muchas veces es ignorada en la práctica, en el estudio de las confesiones, en el estudio en realidad de muchos textos, pero nada se ha dicho sobre qué cosas son innegociables para seguir gozando de la identidad que una confesión brinda. Cuando se habla de identidad, quiere decirse la identificación histórica con un grupo y sus creencias, que está relacionada con esta confesión. En el caso de los suscriptores de nosotros a la confesión de fe, de Londres del 1689, sería la identificación como bautistas, como se llamaron al principio de este estudio como bautistas particulares y reformados. Aunque excede el espacio disponible para discutir en este estudio cada punto de la confesión y su necesidad para la identidad, mejor que eso se presentarán algunas marcas claras y distintas, lamentablemente de forma superficial, que definen la identidad de nosotros como bautistas particulares y reformados. Por tanto, definen la identidad de un individuo con la identificación
con una confesión en particular, dado que esos rasgos son centrales en el discurso de la confesión, en lo que articula la confesión como un todo. En primer lugar, ser bautista es ser credo bautista. La teología bautista defiende que el bautismo es un símbolo externo del nuevo pacto al que se accede por una decisión consciente del creyente, es decir, de un corazón regenerado. En segundo lugar, ser bautista particular es ser calvinista. La teología bautista está comprometida con la comprensión de la naturaleza humana caída y de la acción salvadora de Dios monergista, que viene solamente por la acción de Dios, que ha recibido el nombre en la historia de calvinismo. Ser bautista particular y reformado es ser federalista. La teología bautista está comprometida con la llamada teología de los pactos, o federalismo de 1689, que es la revisión bautista de tal teología, en donde se ve el nuevo pacto como no una reedición de algún pacto antiguo o varios pactos antiguos, sino como un pacto diferente en sus alcances, en todo, en su sustancia y alcances. Ser bautista particular y reformado es ser, por supuesto, confesional. La teología bautista reconoce una herencia de pensamiento histórica que tiene sus bases en una sana interpretación de la Biblia y es caracterizada por la confesionalidad expresa. Pueden hablarse de muchas otras cosas que están implícitas en lo anterior, como el principio regulador de la adoración, como también, por ejemplo, que el objetivo de esta determinación bautista no solamente corresponde al bautismo, sino a otras cosas relacionadas a la comprensión de los pactos, que deriva además en el bautismo. Puede hablarse de las formas de gobierno, son muchas cosas que están relacionadas. Pero en general, si una persona está comprometida con lo antes mencionado, puede decir con tranquilidad que tiene un conocimiento o una suscripción a la confesión lo suficientemente profunda para considerarse de esta preciosa tradición bautista. La forma en que un cristiano se suscribe a una confesión de fe es importante, porque esto lo identifica con una tradición particular, con una tradición histórica, pero no es lo más importante identificarse con una tradición, sino que esta tradición, además de histórica, esté fundamentada en las escrituras y que estas cosas, las escrituras, sean su mayor autoridad. Seguramente se escuchará a lo largo del peregrinaje como estudiantes de teología muchas afirmaciones intransigentes como que es necesario creer estas cosas y ser de esta manera para poder pertenecer a tal o cual tradición. Pero es importante recordar que dentro de la tradición reformada siempre ha existido la diversidad y que la diversidad siempre ha permitido, a veces más, a veces menos, la unidad. Esto es así por la naturaleza interpretable, como hablábamos hace un rato, de la hermenéutica, de la información y la falibilidad propia de nosotros como seres humanos por nuestras limitaciones. Por tanto, muchas de las pretensiones modernas de purismo confesional son en realidad una muestra de corazones contenciosos, y a eso no ha sido llamado el creyente, sino a procurar la unidad procurando la verdad. Ojalá siempre podamos decir como el apóstol Pablo: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, en 1 Corintios 2:2, antes de entrar en debates que no tienen final. Amén. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por la revelación de tu palabra. Gracias te damos también por pertenecer a esta preciosa tradición reformada, pero sobre todo por aceptarnos, Señor, por traernos al redil de tus ovejas, salvados, Señor, solo por la elección soberana y el beneplácito de tu voluntad. Gracias, Señor, por este estudio, y que este estudio haga en nuestro corazón sentir un mayor deseo, no de separación, sino de unidad, Señor, y un mayor celo por la verdad de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.